ronda anterior, Gela Huerta, ¿qué papel está jugando Ricardo Monreal? Te lo pregunto porque hoy leo, por ejemplo, en el Universal, Monreal reconoce con empresario de Acapulco que al inicio del gobierno de López Obrador faltó una reforma fiscal, señalando que cada vez los gastos de programas sociales y de obras presionan al gasto público. Ah, ya llegó al punto de decir, nos faltó esto, no hizo esto, por eso estamos como estamos. Ayer yo le di literal hasta con la cubeta por andar presentando, o si no presentando, presentándose en el evento en donde se publica y se anuncia un libro contra el presidente. Y súmale que también es una de las voces que defiende a Jesús Murillo Caram. ¿A qué está jugando Yo Ricardo creo que Monreal? ya, ¿Qué papel está haciendo? yo pienso y siento que ya hay mucha perversidad en el comportamiento del senador Ricardo Monreal, ¿no? Ya es una cosa que cree, además, yo cuando lo veo digo, pues él de veras pensará que el pueblo es tonto, se presenta en un evento, utiliza las más importantes tribunas de la nación, ¿verdad? Porque en la Cámara de Senadores hay muchos espacios donde se pudo haber presentado ese libro, pero utilizó exactamente la más alta tribuna de esta nación, los asientos en donde está la presidenta, ¿verdad? O próximo presidente del Senado, donde la mesa directiva de la Cámara de Senadores, ni más ni menos que es quienes ocupan esos lugares, y en esos lugares que deberían de ser solamente ocupables por los senadores, sienta, ¿no? A López Dóriga, a López Rabadán, a él mismo, ¿no? Al autor del libro. Y en ese escenario, él primero se alía con quienes están pegándole a Andrés Manuel y luego de manera perversa, ya que super abrazó y besó y se ve que su cariño, ¿cuánto tiempo, no? Primero López Dóriga agarra de la mano hacia a la señora Rabadán y está hablando con ella y la agarra y la toca, ¿no? Pues casi la soba, yo pienso. Y luego el otro, ¿no? Luego la ponen en medio de López Dóriga y de Monreal y luego Monreal le agarra mucho rato la mano, ¿no? No fue nada más una muestra así leve fue agarrarle la mano y luego cómo le abrazó, ¿no? Con un cariño, con un afecto a una de las peores enemigas que ejerce la peor violencia verbal contra el presidente y mediática, ¿no? Qué, qué afán de abrazarlo, digo, por respeto, uno puede pues a quienes no están de acuerdo contigo, pues decirle buenas tardes, a mí me cuesta trabajo, cuando fui diputada me costaba trabajo saludar a algunos que me saludaban, así que antes habían dicho hasta la despedida de mí o del presidente o de la cuarta transformación y luego ya te saludan, pues uno se queda así como que te cuesta trabajo, pero en todo caso dices buenas tardes, ¿no? O buenas noches o hasta luego, pero pues por educación política, ¿no? Pero abrazarla así como, no, y la besa y le agarra la mano, híjole, me parece que su lenguaje no verbal, yo soy psicóloga, ¿no? Y pienso que el lenguaje no verbal de Monreal con la oposición es absoluta que él es un traidor a la cuarta transformación, aunque pretenda esconder, ¿no? Su discurso y su actitud en contra de la cuarta transformación y luego una verborrea que nadie le cree, tratar de taparle ese hoyo ahora sí que tapar el sol con un dedo. Bueno, y hoy, lo de Guerrero. Fíjate que el presidente, desde que inició, yo viví esto el presidente de la Comisión de Hacienda, Ramírez Cuellar, uno de los más cercanos hoy, eh, asesores y personas de Claudia Sheinbaum, uno de sus operadores políticos, por cierto, más relevantes. Una de las cosas que discutimos mucho en ese tiempo era que él creía firmemente, como Monreal, que tenía que haber una reforma hacendaria. Y entonces cada año que venía el presupuesto, ¿no? Y todo este proceso que implica, pues, repartir adecuadamente, ¿no? El dinero público, etcétera. Él me decía, sobre todo los primeros años, es que se equivoca, está muy mal que Andrés Manuel no haga una reforma hacendaria.
Entonces yo le decía, pero parece que la lectura que hay en el gobierno, pues es que sí alcanza porque la corrupción era tan monumental, y vaya que no se equivocó el presidente, ¿no? La corrupción era tan monumental que fíjate cuántos millones de pesos se robaban, que ha alcanzado y sigue alcanzado para esto. Y además el presidente ofreció que no habría una reforma fiscal que pusiera más impuestos porque creía y pensó, como de hecho está ocurriendo, que sin reforma fiscal alcance para tantas obras. Ahí está el Tren Maya, ahí está el aeropuerto, ahí están las carreteras, ahí está todo el dinero público para las personas que reciben los programas sociales, etcétera. Eso significa, ¿no? Que con franciscana, ¿cómo se llama? Con Pobreza, esta pobreza pobreza franciscana, gracias, franciscana. con esta pobreza franciscana y con este cuidado a los temas de corrupción esté alcanzando para todo. ¿Cuál es el mensaje de Monreal aquí? Pues yo creo que en el caso de lo que declaró hoy en Guerrero es como presionar, ¿no? Es esta postura de estoy, pero no estoy contigo, ¿no? De tú no quieres reforma fiscal, pero yo voy a inducir a una reforma fiscal y hablo mal de ti, pero hablo bien de ti, pero una cosa muy, la única palabra que se me ocurre para describir eso, mi querido amigo, es perversidad. Perversidad es la palabra con la que yo mejor describo una actitud que es totalmente incongruente, totalmente, porque si tú estás en contra del presidente y en contra de la transformación, pues de manera enloquecida, como todos sus comunicadores que ya hemos mencionado hasta el cansancio, pues lo hacen sistemáticamente, ¿no? La propia señora, que yo creo que sí está muy enferma de la mente y que habla como habla la senadora esta, la señora Lili Telles, pero también Kenia López, pero también la señora, otra senadora Citlali, que habla, ¿no? Con esta vehemencia, violencia, ¿no? Una especie de vehemencia cruzada con violencia verbal y con agresión directa hoy hacia el propio Gerardo Fernández Noroña, esta Lilia Telles, ¿no? María del Carmen Telles, aventándole a Noroña unos comentarios horrendos, ¿no? Y la López Rabadán cada vez que habla, ya la presentó ayer el presidente ahí en la mañanera, con qué violencia, con qué nivel de mentira, con qué impunidad, ¿no? Hablan sobre la cuarta transformación. Bueno, están pues rarísimas, pero una cosa se les puede reconocer al menos, que así hablan siempre. Pero este cuate, ¿no? Habla a veces así y luego se retracta y luego se regresa y luego dice que la transformación y que él estuvo y que él es el caballo del presidente, el caballo esconde el presidente y está en la presentación de un libro contra el presidente y luego, ¿qué, qué cosa, ¿no? ¿Qué salud ideológica, verbal, comunicativa puede tener alguien que simplemente no alcanzas a leer? Hay quien sí lo lee. ¿Y qué es lo que uno lee? Pues que él quiere ser el candidato de Morena y como sabe que ni de locos el pueblo jamás apoyaría a un personaje tan siniestro, ¿verdad? Entonces le está dando mensajes a la oposición de estoy contigo, pero acá, pero estoy contigo, pero estoy en desacuerdo con Obrador, pero a veces hablo bien de él, pero a veces mal, y no sé, ¿no? Yo creo que está como Así es. para un estudio psiquiátrico. Pues no, exageras, querida Gela Huerta, por ahí hay que analizar bien a este personaje, mi querido Manuel Aranda. Yo creo que podrían ir al mismo terapeuta, a la misma terapia, tanto Alito Moreno que dice, descártenme para el 2024. Gracias, no íbamos a dormir con el pendiente. Y por otro lado, Ricardo Monreal con sus declaraciones y sus acciones, mi querido Manuel Aranda. No sé realmente a qué le apuesta Monreal. No alcanzo a discernirlo. Dice perfectamente bien Gela,
juega un doble juego, de repente como que les pego, pero como que no, como que me quedo, como que me voy. Lo que pretende hacer, por lo que yo estoy viendo con esta reunión, con esta gente de la Jucopo y con personas o empresarios en Acapulco, es dar un mensaje de que es independiente, es crítico, no se queda callado ni siquiera porque es el presidente. Pienso yo que ese es el mensaje que pretende dar. Aprovecha para hacerle sentir a Morena, pues miren, o sea, vean qué fuerte soy, que yo opino incluso en contra de las decisiones del presidente, no de la manera más abierta, no más confrontativa, no más frontal, pero sí está criticando finalmente las acciones o lo que él piensa que son inacciones por parte del presidente al no haber promovido una reforma fiscal, según su conocimiento, que permitiera que el gasto social fuese cubierto y no hubiese tanta presión. En momentos en los que precisamente el ingreso hacia el país ha tenido un aumento que la verdad es que también no se esperaba, porque deriva de factores geopolíticos, pero el asunto del petróleo pues ha permitido también muchos ingresos extraordinarios. Hay una política fiscal muy rigurosa, de mucho ahorro, de no malgastar, de enfocarse en los programas ciertamente sociales, pero más allá de eso, veo también una insensibilidad que no la había yo visto antes en Monreal. El hecho de ponerse incluso del lado de alguna manera de Murillo Caram en este proceso que se le está siguiendo, me parece de una insensibilidad muy, muy importante por destacar para gente que está dentro de nuestro movimiento. Todo el sufrimiento de los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa, el sufrimiento de una sociedad, porque somos una sociedad herida, violentada, insultada, vejada, porque es lo que les pasó a estos muchachos nos tiene que doler a todos. Si esto no nos duele y no nos mueve a todos, entonces no podemos avanzar como país, no podemos tener una esencia de cambio verdadero si este tipo de sucesos no nos mueven como sociedad. Y eso me permite recordar, Vicente, que precisamente hace 8 años, casi 8 años, el 20 de noviembre del 2014, a convocatoria expresa de los padres de estos normalistas y de algunas organizaciones estudiantiles, se gestó una marcha muy fuerte, muy importante ahí en el Zócalo, a la cual asistimos varios compañeros de Morena, éramos 7, y entre ellos iba mi padre, todavía vivía, era un hombre en ese entonces de prácticamente 80 años, e insistió en ir. Se puso muy terco porque le dije que no era algo a lo que fuera conveniente que fuera. Me dice, bueno, si no me llevas tú, me voy a ir yo solo por mi lado. Pues entonces ya me lo tuve que llevar, porque él no podía estar al margen de esa marcha y de esa protesta pacífica. Había hasta niños, había familias, parecía una verbena popular en pos de la democracia. Bueno, ese día a mí me tocó, junto con estos compañeros y mi padre, vivir en carne propia un episodio de represión brutal, con ciertos destellos que recordaban lo que sucedió en el 68. Gela y Vicente recordarán que se menciona mucho que para las acciones que iniciaron de represión hacia los estudiantes en aquel entonces, en el 68, por cierto, el año en el que yo nací, todo inició con una luz de bengala. Bueno, pues aquí pasó lo mismo, ya era de noche, había algunos, al parecer había algunos muchachos estudiantes, no lo sabemos, que bien pudieron haber sido, como siempre lo hacen, infiltrados, que hubiesen dado el supuesto motivo para que fuerzas policíacas, tanto de Mancera como de Peña Nieto, eran los granaderos federales y los granaderos de la Ciudad de México,
en ese entonces a cargo de Miguel Ángel Mancera, empezaron a correr hacia la gente. Nosotros estábamos más cerca de la catedral y empezó a correr la gente, pero por cientos, por miles, y venía una oleada de granaderos corriendo con sus toletes, con sus escudos y lanzando gases lacrimógenos y pues, todo el mundo corriendo, y nosotros íbamos, pues yo era de los más jóvenes, imagínate, iba también un grupo de personas ya mayores, y el hecho de que nos encapsularan y estuvieran blandiendo los toletes para reprimirnos como sociedad por estar pidiendo que no se asesine a nuestros jóvenes, verdaderamente es algo que marca, es un suceso del cual afortunadamente no pasó a mayores, se pidió respeto a los mayores, nadie los estaba agrediendo a los policías, se les gritó, se les hizo ver, y al final, bueno, no tiraron ningún golpe, pero al hacernos correr por una calle también nos lanzaban pedazos de concreto que otros muchachos habían arrancado, y los regresaban los policías, y alguno de esos incluso a un sobrino mío lo golpeó en la espalda. Tuvimos que encerrarnos en una vecindad de las que hay tantas ahí en las calles del centro histórico, donde nos dijeron métanse aquí, y llegaron todavía los policías a patear las puertas para que saliéramos porque querían detenernos, ¿no? Fue un pasaje terrible, que no se puede, de esos que no se pueden olvidar, que pudo haber sido muy peligroso, o pudo haber sido mucho más, peligroso lo fue, de muchas mayores consecuencias. Hubo muchos muchachos que se veían sumamente ensangrentados, golpeados, y que se los llevaron en camionetas, y bueno, pues todo ese tipo de situaciones que hemos vivido como sociedad tienen que ser recordadas, y la gente tiene que entenderlo y se tiene que sensibilizar, y Ricardo Monreal debería de acordarse un poquito de todo este tipo de situaciones que como movimiento, porque él es parte todavía de este movimiento, y estoy diciendo todavía, no lo sé hasta cuándo, debería de respetarlo un poco más, debería respetar el dolor de los padres y abstenerse de tomar una bandera política para sus pretensiones en un momento y en un asunto en el que de verdad es cuestión de calidad moral y ética, y creo que no lo está aplicando el compañero Monreal. Mi querido Manuel Aranda, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que esté al pendiente de lo que haces y dices? Seguro que sí, Vicente. Bueno, pues como siempre, agradeciendo los tweets y agradeciendo las comunicaciones que hay por Facebook. En Facebook estamos como Voces Libres, por Twitter Voces Libres 5, y el personal es @Aranda Montero. Y bueno, pues muchísimas gracias por poder compartir una vez más una emisión más de Sin Censura en compañía de la admirada Gela Huerta. Claro que sí, gracias Manuel. Querida Gela, cerremos precisamente invitando a la gente a tus trincheras. Con mucho gusto, Vicente, me honra también muchísimo, Manuel, estar acompañándolos en este programa. Gracias por su reorientación, comprensión, tolerancia a mis a veces fuertes comentarios, pero creo que una voz así admiradora de los procesos, pero también a veces un poco observadora de ciertas cosas que parecen difíciles. Solo quería rematar diciendo lo de Monreal, que creo que es alguien tan inteligente, porque eso es algo que no se puede negar, probablemente es el mejor abogado, uno de los mejores doctores en leyes de México, que uno esperaría que se diera cuenta o que sus asesores le ayudaran a determinar que con esa estrategia, pues por lo menos los que estamos afuera, no parece que pueda llegar a buen fin, al menos con el movimiento y con Morena, puesto que genera mucho desprecio, ¿no? Mucho enojo, cuando tú ves las redes, ¿no? Llenas de críticas a Monreal, como que dices, ¿a dónde querrá llegar con esto? Bueno, mis redes son los Comunicadores del Pueblo AC, para el caso de Facebook. Me gustaría invitar a toda la gente que quiere unirse a este proyecto de los Comunicadores del Pueblo, que seguimos organizando para ver si en algún momento pues somos lo suficientes para ejercer mejor presión en materia de medios y componer un poco, democratizar un poco este tema. Y, por supuesto, en Gela Huerta, en mi página de Facebook y Twitter, pues desde ahí nos podemos también
comunicar con mucho gusto. Vicente, te felicito por el premio Carlos Montemayor. Creo que está, ya te lo había dicho de manera a través de un mensaje, ¿no? Está más que merecido. Eres un periodista. Yo creo que una de las cosas que a ti, además de tu congruencia ideológico-política y periodística, creo que eres un entrevistador de altísima inteligencia, porque tú pones a las personas, es una gran virtud que como periodista yo te encuentro y que le encontré en algún momento cuando estudié a la propia Oriana Fallaci y a otros grandes periodistas del mundo, ¿no? Que tienes esta especial capacidad para comprender qué es lo que la gente con quien tú compartes esta casa de Sin Censura puede dar, ¿no? Entiendes muy bien el carácter, entiendes muy bien la postura de tus mesas, de tus invitados a tus mesas, de tus entrevistados, y hablas de un modo en que sacas lo más, digamos, la mejor canela, ¿no? De quienes te estamos acompañando. Y eso es un talento, yo te lo digo como maestra de periodismo que he sido desde hace más de 30 años, es un talento que se nota en pocos periodistas. Creo Te voy que, a hacer enojar más seguido entonces. bueno, no tanto, pero admiro tu inteligencia periodística y tu inteligencia como entrevistador. Me honro de formar parte de esta familia, te felicito mucho y ojalá que el 11 de septiembre podamos acompañarte, esta gran familia de Sin Censura. Sería muy lindo que te acompañáramos, ojalá Manuelito se pueda venir de allá de Hidalgo y toda la gente que está allá en Sonora y las compañeras de aquí y de allá, para que podamos acompañarte, ¿no? Con el orgullo que nos da tener un líder de programa tan premiado y con el orgullo que nos da a todos. Y si eso no puede pasar, pues que pasara con algunos de los que aquí andamos, y a mí me gustaría mucho acompañarte a ese evento del que me siento muy, muy contenta y te felicito mucho, querido amigo Vicente Serrano. Te agradezco mucho, Gela Huerta. Te pasas de generosa. Eh, Tú sabes que te respeto, que te admiro y que estas palabras tienen un gran significado para tu servidor. Es mutuo el cariño también para ti, mi querido Manuel. Les mando un abrazo a ambos y vámonos a descansar porque ya es tarde y aquí asustan. Te mando un abrazo, Gela, te mando un abrazo, Manuel, y que descansen. Buenas noches. Abrazo para ambos y cuenten conmigo para esa cita, con todo gusto. Y bueno, yo también ya te lo hice llegar, pero aprovecho también al aire, perdón, un segundo más, para expresarte mi beneplácito por este reconocimiento que te hacen, Vicente, más que justo, y más que eso, perdón, pero tengo que decir, me encanta ver cómo se están teniendo que tragar por litros el Pepto-Bismol para la diarrea, varios que no se aguantan. Sí, caray, no. Mira, ya el otro día para un trabajo, ayer para un trabajo fui aquí a la papelería y ya no encuentras corcho en ningún lugar. Escasez de corcho y Pepto-Bismol, no sé qué va a pasar con esta gente. Un abrazo y mi felicitación para ti, querido amigo. Gracias, mi querido Manuel, gracias, Gela, buenas noches.